VIH-Sida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por Edward R. Katkey, doctor en medicina, máster en estudios avanzados, Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Diego. Profesor de Medicina Clínica, Departamento de Medicina y División de Enfermedades Infecciosas Owen Clinic. Revisado modificado en febrero 2023. VIH-Sida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En su manual Merck. 20ª edición, completamente actualizado y ampliado. Con la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la FDA, agencia gubernamental a cargo de la regulación de medicamentos y aparatos médicos en Estados Unidos. Se incluye las directrices para la prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas en adultos y adolescentes con VIH. VIH-Sida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una afección crónica que pone en riesgo la vida, provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Este virus daña el sistema inmunitario, interfiriendo con la capacidad del cuerpo para luchar contra infecciones y enfermedades. El VIH se puede transmitir de varias maneras, incluyendo relaciones sexuales sin protección, contacto con sangre infectada, uso compartido de agujas para el consumo de drogas, y de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Los síntomas del VIH y del SIDA varían según la etapa de la infección. Algunas personas infectadas por el VIH desarrollan una enfermedad parecida a la gripe en un plazo de 2 a 4 semanas después de que el virus entra en el cuerpo. Esta enfermedad, conocida como infección primaria, aguda, del VIH, puede durar unas pocas semanas. Aunque no existe cura para el VIH o SIDA, los medicamentos pueden controlar la infección y prevenir el avance de la enfermedad. Los tratamientos antivirales para el VIH han reducido la cantidad de muertes por SIDA en todo el mundo. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, se debe a uno de dos retrovirus similares, VIH-1 y VIH-2, que destruyen a los linfocitos CD4 y comprometen la inmunidad celular, lo que a su vez aumenta el riesgo de ciertas infecciones y cánceres. La infección inicial puede manifestarse como una enfermedad febril inespecífica. El riesgo de que aparezcan otras manifestaciones relacionadas con la inmunodeficiencia es proporcional al recuento de depleción de linfocitos CD4. El VIH puede dañar directamente el encéfalo, las gónadas, los riñones y el corazón, causando deterioro cognitivo, hipogonadismo, insuficiencia renal y miocardiopatía. Las manifestaciones abarcan desde la portación asintomática hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que se define por la presencia de una enfermedad definitoria de SIDA, infecciones oportunistas graves o cánceres, o un recuento de CD4 menor que 200 por microlitros. La infección por VIH puede diagnosticarse con pruebas que busquen anticuerpos, ácidos nucleicos, RNA del VIH, o antígenos, P24. Todos los adultos y los adolescentes deben someterse a pruebas de cribado en forma sistemática. El tratamiento tiene como objetivo suprimir la replicación del VIH mediante combinaciones mayor o igual que 2 o más fármacos que inhiben las enzimas del virus. El tratamiento puede restaurar la función inmunitaria en la mayoría de los pacientes si se mantiene la supresión de la replicación. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un retrovirus. Los retrovirus son virus RNA con cubierta que se definen por su mecanismo de replicación a través de transcripción inversa para sintetizar copias de DNA que se incorporan en el genoma de la célula huésped. Hay dos tipos de VIH, VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 causa la mayoría de las infecciones en todo el mundo, pero VIH-2 es responsable de una proporción significativa de las infecciones en ciertas regiones occidentales de África. En estas zonas, ambos virus son prevalentes y pueden coinfectar a los pacientes. VIH-2 parece ser menos virulento que VIH-1. VIH-1 se originó en África Central en la primera mitad del siglo XX, cuando un virus de chimpancé estrechamente relacionado con el VIH actual infectó por primera vez a un ser humano. La epidemia mundial comenzó a diseminarse a fines de la década de 1970 y el SIDA se reconoció en 1981. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, se ha cobrado 40,4, de 32,9 a 51,3 millones de vidas.
Su transmisión persiste en todos los países, y en algunos de ellos las nuevas infecciones están aumentando, cuando antes estaban en descenso. Se calcula que a finales de 2022 había 39,0, de 33,1 a 45,7 millones de personas que vivían con el VIH, 2/3 de ellas, 25,6 millones, en la región de África de la Organización Mundial de la Salud. En 2022 fallecieron 630.000, de 480.000 a 880.000, personas por causas relacionadas con el VIH y 1,3, de 1,0 a 1,7, millones contrajeron el virus. No hay cura para la infección por el VIH. Con todo, habida cuenta del acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces del VIH y de las infecciones oportunistas, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico tratable que permite que las personas que han contraído el virus puedan vivir muchos años con buena salud. La Organización Mundial de la Salud, el Fondo Mundial y ONU-SIDA cuentan con estrategias mundiales contra el VIH que están en consonancia con la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consistente en poner fin a la epidemia de VIH para 2030. De aquí a 2025, el 95% de las personas que viven con el VIH deberían haber recibido un diagnóstico, el 95% de ellas deberían estar tomando tratamientos antirretrovíricos que salvan vidas, y el 95% de las personas que viven con el VIH deberían haber logrado suprimir la carga vírica, tanto para beneficio de su salud como para disminuir la transmisión del VIH. En 2022, estos porcentajes fueron del 86%, 73 a mayor que 98%, el 89%, 75 mayor que 98% y el 93%, 79 mayor que 98%, respectivamente. Si tomamos al conjunto de las personas que viven con el VIH, el 86% 73 o mayor que 98% conocía su condición, el 76% 65 al 89% estaba recibiendo tratamiento antirretrovírico y el 71% 60 al 83% había logrado suprimir la carga vírica. El VIH se disemina mediante patrones epidemiológicos distintos. Relaciones sexuales entre heterosexuales, que afecta a hombres y a mujeres aproximadamente por igual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Contacto con sangre infectada, por ejemplo, a través de compartir agujas. A través de transfusiones antes del cribado eficaz de los donantes, la mayoría de las infecciones por VIH se transmiten por contacto heterosexual, pero los factores de riesgo varían según la región. Por ejemplo, la transmisión entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres suele ser la forma más común de infección en los países con altos recursos, pero las personas que se inyectan drogas se ven afectadas de manera desproporcionada en el sur de Asia. En algunas áreas donde predomina la transmisión heterosexual, la infección por VIH sigue las rutas comerciales, de transporte y de migración económica a las ciudades y se disemina secundariamente a las áreas rurales. En África, en particular en el sur, la epidemia de VIH provocó la muerte de millones de adultos jóvenes y dejó millones de huérfanos. Los factores asociados con el aumento de las tasas de diseminación incluyen pobreza y violencia sexual, falta de educación, sistemas de salud que no brindan acceso a las pruebas de VIH y a los antirretrovirales. Estigmatización, criminalización y discriminación de las personas con VIH. Muchas infecciones oportunistas que complican la infección por VIH son reactivaciones de infecciones latentes. En consecuencia, los factores epidemiológicos que determinan la prevalencia de las infecciones latentes también influyen sobre el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. En muchos países con altas tasas de infección por VIH, la prevalencia de tuberculosis latente y toxoplasmosis en la población general es mayor que en otros países. En estos países, después de la epidemia de inmunosupresión inducida por el VIH, se han producido aumentos dramáticos en la incidencia de tuberculosis reactivada y encefalitis toxoplásmica. En los Estados Unidos, la incidencia de coccidioidomicosis, frecuente en la región sudoccidental del país, y de histoplasmosis, frecuente en los estados occidentales centrales, aumentó como consecuencia de la infección por VIH. La infección por el virus herpes humano tipo 8, que causa sarcoma de Kaposi, se ve frecuentemente en hombres homosexuales y bisexuales, pero es infrecuente en otros pacientes con VIH en los Estados Unidos y Europa.
Por lo tanto, en los Estados Unidos, mayor que 90% de los pacientes con SIDA que han desarrollado sarcoma de Kaposi son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Fisiopatología. El VIH se adhiere a las células T del huésped y penetra en ellas a través de la mediación de moléculas CD4 y receptores de quimiocina, véase figura ciclo vital simplificado del VIH. Después de la adhesión, el RNA y varias de las enzimas codificadas por el VIH se liberan dentro de la célula huésped. Para que el virus se replique, la transcriptasa reversa, una DNA polimerasa dependiente de RNA, debe copiar al RNA del VIH para producir DNA proviral. Este mecanismo de copiado es susceptible de errores que producen mutaciones frecuentes y, en consecuencia, nuevos genotipos de VIH. Estas mutaciones facilitan la generación de VIH resistente al control del sistema inmunitario del huésped y a algunos antirretrovirales. El DNA proviral ingresa en el núcleo de las células huésped y se integra en el DNA del huésped mediante un proceso en el que participa la integrasa, otra enzima del VIH. Durante cada división celular, el DNA proviral integrado se duplica junto con el DNA del huésped. A continuación, el DNA proviral del VIH puede transcribirse a RNA y traducirse a sus proteínas, como las glucoproteínas 41 y 120 de la envoltura. Estas proteínas se ensamblan en viriones de VIH en la membrana interna de la célula huésped y brotan de la superficie celular dentro de una envoltura de la membrana celular humana modificada. Cada célula huésped puede producir miles de viriones. Después de la gemación, la proteasa, que es otra enzima del virus, extiende las proteínas virales, lo que convierte al virión inmaduro en un virión infeccioso maduro. Los linfocitos CD4 infectados producen mayor que 98% de los viriones presentes en el plasma. Un subgrupo de linfocitos CD4 infectados constituye un reservorio de VIH que puede reactivarse, por ejemplo, si se suspende el tratamiento antiviral. En la infección por VIH entre moderada y grave, entre 108 y 109 viriones se crean y se eliminan todos los días. La vida media promedio del VIH en el plasma es de alrededor de 36 horas, alrededor de 24 horas dentro de la célula y alrededor de 6 horas como virus extracelular. Todos los días se renueva casi el 30% de la carga total de VIH en un individuo infectado. Además, entre el 5 y el 7% de las células CD4 se transforman diariamente, y todo el conjunto de células CD4 se transforma cada 2 días. Por lo tanto, el SIDA se produce como resultado de una replicación continua y constante del VIH, lo que lleva a la destrucción del virus y a la inmunidad de los linfocitos CD4. Además, la replicación intensa del VIH y la frecuencia elevada de errores de transcripción generados por la transcriptasa reversa provocan numerosas mutaciones, lo que eleva la probabilidad de que se desarrollen cepas resistentes a la inmunidad del huésped y los fármacos. La infección por otro tipo de retrovirus, el virus linfotrópico T humano, es menos frecuente pero también puede causar una enfermedad grave. Sistema inmunitario. Las dos consecuencias principales de la infección por VIH son el daño al sistema inmunitario, específicamente el agotamiento de los linfocitos CD4. La activación inmunitaria. Los linfocitos CD4 participan en la inmunidad mediada por células y, en menor medida, en la inmunidad humoral. La depleción de CD4 puede ser secundaria a las siguientes causas. Efectos citotóxicos directos de la replicación del VIH, citotoxicidad mediada por células, lesión del timo, que afecta la producción de linfocitos. Los linfocitos CD4 infectados tienen una semivida de alrededor de 2 días, que es mucho menor que la de las células CD4 no infectadas. La velocidad de destrucción de los linfocitos CD4 se correlaciona con las concentraciones plasmáticas de VIH. Durante la infección inicial o primaria típica, los niveles de VIH son máximos, mayor que 106 copias por mililitro, y el recuento de CD4 desciende con rapidez. El recuento normal de CD4 es de alrededor de 750 por microlitros y la inmunidad se altera muy poco si el recuento es mayor que 350 por microlitros. Si el recuento cae por debajo de aproximadamente 200 por microlitros, la pérdida de la inmunidad mediada por células permite que diversos patógenos oportunistas se reactiven de sus estados latentes y causen enfermedad clínica. El sistema inmunitario humoral también se afecta. La hiperplasia de los linfocitos B en los ganglios linfáticos causa adenopatías, y aumenta la secreción de anticuerpos contra antígenos a los que se expuso previamente el cuerpo, lo que suele producir una hiperglobulinemia.
Las concentraciones totales de anticuerpos, en especial, IgG e IgA, y los títulos contra antígenos encontrados previamente pueden ser muy elevados. No obstante, la respuesta de anticuerpos a nuevos antígenos, por ejemplo, en vacunas, disminuye a medida que se reducen los recuentos de CD4. La elevación anormal de la activación inmunitaria puede estar causada en parte por la absorción de componentes de las bacterias intestinales. La activación inmunitaria contribuye al agotamiento de CD4 y a la inmunosupresión por mecanismos que no están claros. Otros tejidos. El VIH también infecta a células monocíticas no linfoides, por ejemplo, células dendríticas en la piel, macrófagos, microglia encefálica, y a las células del cerebro, el tracto genital, el corazón y los riñones, lo que produce enfermedades en los órganos correspondientes. Las cepas de VIH presentes en varios compartimentos, como en el sistema nervioso, encéfalo y líquido cefalorraquídeo, y el aparato genital, semen, líquido cérvico-vaginal, pueden adquirir mutaciones y presentar una estructura genética diferente de las presentes en el plasma, lo que indica que han sido seleccionadas o se han adaptado a estos compartimentos anatómicos. En consecuencia, los niveles de VIH y los patrones de resistencia en estos compartimentos pueden variar independientemente de los hallados en el plasma. Progresión de la enfermedad. Durante las primeras semanas de infección primaria, hay respuestas inmunes humorales y celulares. Humoral. Los anticuerpos contra el VIH suelen poder identificarse algunas semanas después de la infección primaria, pero no pueden resolver completamente la infección como resultado del surgimiento de formas mutadas de VIH no controlables por los anticuerpos anti-HIV actuales del paciente. Celular. La inmunidad celular es una forma de control más importante para los altos niveles de viremia, generalmente más de 106 copias por mililitro, al principio. Pero la rápida mutación de los antígenos virales que son atacados por la citotoxicidad mediada por linfocitos impide el control del VIH, excepto en un porcentaje muy bajo de pacientes. Las concentraciones plasmáticas de viriones de VIH, expresadas en número de copias de RNA de VIH por mililitro, se estabilizan después de alrededor de 6 meses a un nivel, punto de ajuste, que varía ampliamente entre los pacientes, pero que en promedio oscila entre 30.000 y 100.000 por mililitro, 4,2 a 5 logaritmo en base 10 por mililitro. Esta variabilidad depende del modo en que interactúan los factores del huésped y del impacto de la diversidad genética viral del VIH. Cuanto más alto es este punto de ajuste, más rápido desciende el recuento de CD4 hasta un nivel que afecta la inmunidad en forma significativa, menor que 200 por microlitros, y permite el desarrollo de infecciones oportunistas y neoplasias que definen al SIDA. El riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, SIDA y neoplasias relacionadas con el SIDA y su gravedad dependen de dos factores. Recuento de CD4. Exposición a microorganismos patógenos potencialmente oportunistas. El riesgo de que se desarrollen infecciones oportunistas específicas aumenta por debajo del umbral establecido por un recuento de CD4 de alrededor de 200 por microlitros para algunas infecciones y de 50 para otras, como en los siguientes casos. Recuento de CD4 menor que 200 por microlitros. Aumento del riesgo de neumonía por Pneumoquistis girovecii, encefalitis por toxoplasma y la meningitis criptocócica. Recuento de CD4 menor que 50 por microlitros. Aumento del riesgo de infecciones por citomegalovirus y complejo Mycobacterium avium. Por cada aumento de 3 veces, 0,5 logaritmo en base 10, en la concentración plasmática de RNA del VIH en pacientes no tratados, el riesgo de progresión a SIDA o de muerte durante los siguientes 2 o 3 años se eleva a alrededor de 50%. Sin tratamiento, el riesgo de progresión a SIDA oscila entre 1 y 2% año en los primeros 2 o 3 años de la infección y entre 5 y 6% año a partir de entonces. En definitiva, casi siempre se desarrolla SIDA en los pacientes no tratados. Figura 1. Ciclo vital simplificado del VIH. El VIH se adhiere a las células T del huésped y penetra en ellas, donde libera el RNA y las enzimas. La transcriptasa reversa del VIH copia el RNA viral y obtiene DNA proviral. El DNA proviral ingresa en el núcleo de la célula huésped y la VIH integrasa facilita la integración del DNA proviral en el DNA de la célula huésped. A continuación, la célula huésped produce RNA y proteínas de VIH.
Las proteínas del VIH se ensamblan para convertirse en viriones de VIH y se evaginan de la superficie celular. La proteasa del VIH escinde las proteínas virales y convierte los viriones inmaduros en virus infecciosos maduros. Transmisión de la infección por VIH. La transmisión del VIH requiere el contacto con líquidos corporales, específicamente con sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, o exudados de heridas o de lesiones en la piel o las mucosas, que contengan viriones libres de VIH o células infectadas. La transmisión es más probable con las altas concentraciones de viriones que son típicas de la infección primaria, incluso cuando esas infecciones son asintomáticas. El contagio por la saliva o por las gotas esparcidas durante la tos o los estornudos, si bien es concebible, resulta en extremo improbable. El VIH no se transmite por contacto que no implique el intercambio de líquidos corporales. La transmisión suele suceder, sexual. Transmisión directa a través de una relación sexual. Relacionado con agujas o instrumentos. Intercambio de agujas contaminadas con sangre o exposición a instrumentos contaminados, relacionada con las transfusiones o los trasplantes. Vertical. Transmisión de una madre infectada a un hijo durante el embarazo, el parto o a través de la leche materna. Transmisión sexual de VIH. Las prácticas sexuales como la felación, sexo oral hecho a un hombre, y el cunilingus, sexo oral hecho a una mujer, parecen asociarse con un riesgo relativamente bajo, pero no son absolutamente seguras, véase tabla riesgo de transmisión del VIH para varias actividades sexuales. El riesgo no aumenta de manera significativa si se tragan las secreciones vaginales o el semen. No obstante, la presencia de heridas abiertas en la boca puede aumentar el riesgo. Las prácticas sexuales más peligrosas son las que causan traumatismos en la mucosa, típicamente el coito. Las relaciones sexuales anales receptivas exponen al máximo riesgo. La inflamación de las mucosas facilita la transmisión del VIH. Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, las infecciones por clamidias, la tricomoniasis y, en particular, los trastornos que producen úlceras, por ejemplo, chancroide, herpes, sífilis, aumentan el riesgo varias veces. Otras prácticas que causan traumatismos de la mucosa incluyen el fisting, insertar la mayor parte o toda la mano en el recto o la vagina, y el uso de juguetes sexuales. Cuando se usan durante el coito con una pareja infectada por VIH o con múltiples parejas sexuales concurrentes, estas prácticas aumentan el riesgo de transmisión del VIH. El riesgo de transmisión aumenta en las etapas temprana y avanzada de la infección por VIH, cuando las concentraciones de VIH en plasma y líquidos genitales son más altas. La evidencia muestra que las personas con infección por VIH tratadas con terapia antirretroviral que tienen una carga viral indetectable, con carga viral suprimida, no transmiten sexualmente el virus a sus parejas. La circuncisión parece reducir el riesgo de los varones de adquirir la infección por VIH aproximadamente en un 50%, al eliminar la mucosa del pene, la parte interior del prepucio, que es más susceptible a la infección por VIH que el epitelio plano estratificado queratinizado que recubre el resto del pene. Factores de riesgo. Comportamientos y afecciones que aumentan el riesgo de contraer el VIH. Tener relaciones sexuales, anales o vaginales, sin preservativo. Padecer otras infecciones de transmisión sexual, ITS, como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. Hacer un consumo nocivo de bebidas alcohólicas o drogas en el contexto de las relaciones sexuales. Compartir soluciones de drogas, agujas, jeringuillas u otro material de inyección que estén contaminados. Recibir inyecciones, transfusiones o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad, o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado. Pincharse accidentalmente con una aguja, hecho particularmente frecuente en el personal de salud. Signos y síntomas. Infección por VIH inicial. En un principio, la infección por VIH primaria puede ser asintomática o causar síntomas inespecíficos transitorios, síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo suele comenzar dentro de la primera a la cuarta semana de la infección y durar entre 3 y 14 días. Los síntomas y signos a menudo se confunden con los de la mononucleosis infecciosa o los de síndromes virales benignos inespecíficos, y pueden incluir fiebre, malestar general, fatiga, varios tipos de dermatitis, odinofagia, artralgias, adenopatía generalizada y meningitis séptica.
Después de la desaparición de los primeros síntomas, la mayoría de los pacientes no presenta síntomas o solo manifiesta pocos síntomas inespecíficos leves e intermitentes, durante un periodo muy variable, entre 2 y 15 años. Los síntomas durante este periodo relativamente asintomáticos pueden ser resultado directo del VIH o de infecciones oportunistas. Los siguientes son los más comunes. Linfadenopatía, placas blancas provocadas por candidiasis oral, herpes zóster, diarrea, cansancio, fiebre con sudoración intermitente. Las citopenías asintomáticas entre leves y moderadas, por ejemplo, leucopenia, anemia, trombocitopenia, también son habituales. Algunos pacientes experimentan emaciación progresiva, que pueden estar relacionada con la anorexia y el aumento de catabolismo debido a las infecciones, y febrícula o diarrea. Empeoramiento de la infección por VIH. Cuando el recuento de CD4 desciende hasta menor que 200 por microlitros, los síntomas inespecíficos pueden empeorar y desarrollarse una serie de enfermedades que definen al SIDA. En los pacientes con infección por VIH, algunos síndromes son frecuentes y pueden requerir consideraciones diferentes. Algunos pacientes desarrollan neoplasias, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, linfoma de células B, que son más frecuentes, más graves o poseen características exclusivas en aquellos con infección por VIH. En otros pacientes, puede identificarse disfunción neurológica. La evaluación puede detectar infecciones que no ocurren en forma típica en la población general, como infecciones micobacterianas diseminadas, infección por Pneumocystis jirovecii y infección por Cryptococcus neoformans y otras infecciones micóticas. Las infecciones que también aparecen en la población general, pero que sugieren SIDA si su gravedad es desmedida o si recidivan con frecuencia, incluyen herpes zóster, herpes simple, candidiasis vaginal, infecciones neumocócicas invasoras y septicemia por salmonela. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El SIDA se define como la infección por VIH con uno o más de los siguientes. Una o más enfermedades definitorias de SIDA, recuento de linfocitos TCD4, célula helper, menor que 200 por microlitros, un porcentaje de células CD4 menor o igual que 14% del recuento total de linfocitos. Las enfermedades definitorias del SIDA incluyen infecciones oportunistas graves, ciertos cánceres, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, cuya predisposición se asocia con el defecto en la inmunidad celular, disfunción neurológica, y síndrome de consunción. Enfermedades definitorias del SIDA. Infecciones bacterianas, múltiples o recurrentes, candidiasis de los bronquios, la tráquea o los pulmones, candidiasis del esófago, cáncer de cuello uterino, invasor coccidioidomicosis, diseminada o extrapulmonar criptococosis, extrapulmonar criptosporidiasis, intestinal crónica, mayor que un mes de duración, enfermedad por citomegalovirus, en sitios diferentes del bazo, el hígado o los ganglios linfáticos, comienzo mayor que un mes, retinitis por citomegalovirus, con pérdida de la visión, encefalopatía atribuida a VIH, herpes simple. Úlceras crónicas, mayor que un mes de duración, o bronquitis, neumonitis o esofagitis, comienzo en mayor que un mes, histoplasmosis, diseminada o extrapulmonar isosporiasis, cistoisosporiasis, intestinal crónica, mayor que un mes de duración, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, o el término equivalente, linfoma, inmunoblástico, o término equivalente, linfoma, primario, del encéfalo, infección por el complejo Mycobacterium avium o por Mycobacterium kansasii, diseminada o extrapulmonar Mycobacterium tuberculosis en cualquier sitio, pulmonar, diseminada o extrapulmonar Mycobacterium, otras especies o especie no identificada, diseminada o extrapulmonar neumonía por Pneumocystis jirovecii, antes conocido como Pneumocystis carinii, neumonía, recidivante leucoencefalopatía multifocal progresiva, septicemia por salmonella, notifoidea, recidivante toxoplasmosis encefálica, que comienza en mayor que un mes, y el síndrome de consunción secundario al VIH. Figura 2. Enfermedades definitorias por VIH. Figura A. Bartonelosis diseminada en la infección por VIH. Este paciente con enfermedad por VIH tiene pápulas cutáneas diseminadas en la cara y nódulos exofíticos en los párpados. Figura B. Sarcoma de Kaposi, asociado al SIDA. El sarcoma de Kaposi es un tumor vascular causado por una infección por el virus del herpes tipo 8.
El sarcoma de Kaposi asociado con SIDA es un tumor agresivo multicéntrico que puede afectar la cara, el tronco, las superficies mucosas, los vasos linfáticos o el tubo digestivo. Las lesiones aparecen como máculas, pápulas o tumores azulados o violáceos. Figura C. Leucoplasia vellosa oral. La leucoplasia vellosa oral se manifiesta con excrecencias verrugosas blancas en los márgenes laterales de la lengua. Diagnóstico. El VIH puede diagnosticarse mediante pruebas de diagnóstico rápido que ofrecen resultados el mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico precoz y permite iniciar la prevención y el tratamiento. Además, hay pruebas a las que puede someterse el propio paciente. Con todo, ninguna prueba puede proporcionar por sí sola un diagnóstico completo de seropositividad para el VIH, así que se requiere una prueba confirmatoria realizada por un trabajador social o de la salud, cualificado y formado, en un centro comunitario o dispensario. La infección por el VIH se puede detectar con gran exactitud mediante pruebas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud en el marco de una estrategia de detección y siguiendo un algoritmo aprobado a nivel nacional. Las pruebas de uso más generalizado para el diagnóstico del VIH detectan los anticuerpos que se generan como parte de la respuesta inmunitaria para luchar contra el virus. En la mayoría de las personas, los anticuerpos contra el VIH aparecen en los 28 días posteriores a la infección. Durante este periodo en que todavía no se han generado suficientes anticuerpos para que se puedan detectar mediante las pruebas utilizadas habitualmente, el paciente puede transmitir el VIH. Las personas que hayan tenido una exposición reciente de alto riesgo y obtengan un resultado negativo pueden hacerse una prueba adicional después de 28 días. A quienes hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica, se les debe realizar una nueva prueba antes de iniciar la atención y el tratamiento, con el fin de descartar que los resultados sean incorrectos o se hayan notificado erróneamente. Aunque hay pruebas de detección simples y eficaces para los adolescentes y los adultos, no ocurre lo mismo con los lactantes de madres VI positivas. Las pruebas rápidas de anticuerpos no bastan para detectar la infección en niños de menos de 18 meses, por lo que se deben realizar pruebas virológicas al nacer o a las 6 semanas. En la actualidad hay nuevas técnicas para hacer estas pruebas en el lugar de atención y obtener los resultados en el mismo día, lo cual permite atender al paciente e iniciar el tratamiento con mayor rapidez. Prueba de anticuerpos contra VIH con o sin pruebas de antígeno P24 de VIH. Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para determinar el nivel de RNA de VIH, carga viral. La infección por VIH se sospecha en pacientes con adenopatías generalizadas persistentes de etiología desconocida o cualquiera de las enfermedades que definen al SIDA. También puede sospecharse en pacientes con riesgo elevado y síntomas que pueden representar una infección aguda primaria por VIH. Pruebas diagnósticas. La prueba para detectar anticuerpos contra VIH es sensible y específica, salvo durante las primeras semanas posteriores a la infección, denominado período de ventana de la infección aguda por VIH. Sin embargo, el antígeno P24 de VIH, una proteína central del virus, ya está presente en la sangre durante la mayor parte de este tiempo y puede detectarse mediante ensayos. Actualmente se recomienda un inmunoensayo combinado de cuarta generación de antígeno-anticuerpo, que detecte anticuerpos contra VIH1 y VIH2, así como para el antígeno P24 del VIH. Podría preferirse la versión de laboratorio sobre la del centro de atención para diagnosticar una infección temprana, pero ambas se pueden hacer rápidamente, dentro de los 30 minutos. Si el resultado de la prueba es positivo, se realiza un ensayo para diferenciar VIH1 de VIH2 y una prueba de RNA de VIH. Los ensayos de anticuerpos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, ELISA, de primera generación son muy sensibles, pero debido a que no analizan el antígeno, no son positivos tan pronto como la prueba combinada de cuarta generación. Además, los resultados rara vez son falsos positivos. Por lo tanto, los resultados positivos en la prueba de ELISA se confirman con una prueba más específica, como electroinmunotransferencia. No obstante, estas pruebas presentan inconvenientes. ELISA requiere equipamiento complejo. La electroinmunotransferencia requiere técnicos bien entrenados y es costosa. La secuencia completa de pruebas tarda al menos un día.
Las pruebas rápidas en sangre o saliva, por ejemplo, aglutinación de partículas, inmunoconcentración, inmunocromatografía, pueden llevarse a cabo en forma rápida, en 15 minutos, y sencilla, lo que permite la evaluación de pacientes en una amplia variedad de situaciones y su informe inmediato. Los resultados positivos de estas pruebas rápidas deben ser confirmados por análisis de sangre estándares, por ejemplo, ELISA con o sin electroinmunotransferencia, en los países de altos recursos, y con la repetición de una o más de las pruebas rápidas en los países con alta carga de VIH. Las pruebas negativas no necesitan ser confirmadas. Si se sospecha una infección por VIH, a pesar de los resultados negativos en las pruebas que buscan anticuerpos, por ejemplo, durante las primeras semanas después de la infección, pueden medirse los niveles plasmáticos de RNA del VIH. La amplificación de ácidos nucleicos suele ser muy sensible y específica. Los ensayos que buscan RNA de VIH requieren tecnología avanzada, como reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa, que es sensible a las concentraciones muy bajas de RNA de VIH. La medición del antígeno P24 de VIH mediante ELISA es menos sensible y específica que la detección directa del RNA viral en la sangre. Estadificación. La infección por VIH puede estadificarse basada en el recuento de CD4. En los pacientes mayor o igual que 6 años, los estadios son los siguientes. Estadio 1. Mayor o igual que 500 células por microlitros, etapa 2. 200 a 499 células por microlitros, estadio 3. Menor que 200 células por microlitros. El recuento de CD4 después de 1 a 2 años de tratamiento proporciona una indicación de la recuperación inmunológica final. Los recuentos de CD4 pueden no volver a la normalidad a pesar de la supresión prolongada de VIH. Control. Cuando se diagnostica VIH, debe determinarse lo siguiente. Recuento de CD4, nivel plasmático de RNA del VIH, ambos son útiles para definir el pronóstico y controlar el tratamiento. El recuento de CD4 se calcula como el producto de los siguientes factores. Recuento de glóbulos blancos, por ejemplo, 4000 células por microlitros, porcentaje de leucocitos correspondientes a linfocitos, por ejemplo, 30%, porcentaje de linfocitos CD4 por ejemplo, 20%. Con los números mencionados, el recuento de CD4, 4000 por 0,3 por 0,2, es de 240 células por microlitros, o aproximadamente un tercio del recuento de CD4 normal en adultos, que es de aproximadamente 750. 250 por microlitros. La concentración plasmática de RNA de VIH, carga viral, refleja la velocidad de replicación del virus. Cuando más alto es el punto de ajuste, el nivel relativamente estable que se alcanza tras la infección primaria, más rápido disminuye el recuento de CD4 y mayor es el riesgo de infecciones oportunistas, incluso en pacientes sin síntomas. El genotipo basal del VIH se puede determinar utilizando una muestra de sangre. La disponibilidad de esta prueba varía según la ubicación. La genotipificación del VIH se usa para identificar mutaciones que se sabe que causan resistencia a ciertos medicamentos antirretrovirales y para ayudar a seleccionar un régimen de medicamentos que sea eficaz para un paciente específico con infección por VIH. Diagnóstico de los trastornos relacionados con el VIH. El diagnóstico de las diversas infecciones oportunistas, neoplasias y otros síndromes asociados con la infección por VIH se describen en otras secciones de manual. Muchas enfermedades presentan características únicas en la infección por VIH. Las enfermedades hematológicas, por ejemplo, citopenías, linfomas, neoplasias, son frecuentes y pueden evaluarse con aspiración y biopsia de la médula ósea. Este procedimiento también puede contribuir a identificar infecciones generalizadas por MAC, Mycobacterium avium complex, Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus, Histoplasma, Parvovirus humano B19, Pneumocystis jirovecii y Leishmania. La mayoría de los pacientes presentan una médula ósea normocelular o hipercelular a pesar de la citopenia periférica, lo que confirma la destrucción periférica. Los depósitos de hierro suelen ser normales o estar aumentados y esto implica que el paciente experimenta una anemia asociada con la enfermedad crónica, defecto en la reutilización del hierro. Con frecuencia, se detecta plasmocitosis leve a moderada, agregados linfoides, aumento del número de histiocytos y cambios displásicos en las células hematopoyéticas.
Los síndromes neurológicos asociados con el VIH pueden distinguirse a través del análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido con punción lumbar y la tomografía computarizada o la resonancia magnética del sistema nervioso central con realce de contraste. Detección sistemática de VIH. Todos los adultos y los adolescentes deben someterse a una evaluación sistemática de los anticuerpos o las combinaciones nuevas de pruebas de antígenos y anticuerpos, en particular las mujeres embarazadas, independientemente de su riesgo percibido. En las personas con riesgo más elevado, sobre todo las activas desde el punto de vista sexual que tienen múltiples parejas y no practican sexo seguro, deben repetirse las pruebas cada 6 a 12 meses. Esta evaluación es confidencial y las pruebas pueden realizarse, a menudo sin cargo, en numerosos centros de salud pública y privada de todo el mundo. Las pruebas rápidas tienen la ventaja de ofrecer resultados preliminares en el primer encuentro en menos de 25 minutos. Son especialmente útiles para las personas que es poco probable que regresen para obtener los resultados de sus pruebas. Las personas que se someten a pruebas de VIH también deben recibir información sobre los servicios de prevención, atención y tratamiento. En los Estados Unidos, se recomienda la detección sistemática de la infección por VIH en todos los adolescentes y adultos de 15 a 65 años y en los adolescentes más jóvenes y los adultos mayores con riesgo más alto de infección. El cribado también se recomienda en todas las personas embarazadas, incluidas las que se presentan en trabajo de parto o tras un parto en las cuales se desconoce el estado de infección por VIH. La Organización Mundial de la Salud sugiere que, en entornos con una alta carga de VIH, las pruebas de VIH se realicen usando pruebas rápidas de anticuerpos e inmunoensayos enzimáticos. Figura 3. Neumonía por Pneumoquistis gyroveciri. Se trata de la neumonía crónica por pneumoquistis en el SIDA. Esta vista de alta potencia muestra la Pneumoquistis gyroveciri y la infección por citomegalovirus en un paciente con la enfermedad del VIH. Las inclusiones de citomegalovirus son evidentes en los alvéolos. También hay racimos de Pneumoquistis gyroveciri que aparecen como un panal rosado. Tenga en cuenta también la neumonitis intersticial crónica leve, inflamación dentro de las paredes alveolares. Tinción hematoxilina y eosina. Pieza de un pulmón que está consolidado y muestra numerosas áreas de necrosis y cavitación. Este es el efecto de los ataques repetidos de Pneumoquistis gyroveciri, con cicatrización incompleta, fibrosis y cavitación. Quistes de Pneumoquistis carinii. Micrografía óptica de una muestra quistes de Pneumoquistis gyroveciri. Aquí, se puede ver la fase quística de paredes gruesas, púrpura, redondeada. La radiografía de tórax mostró infiltrados intersticiales y alveolares difusos y parcheados bilateralmente. Estos hallazgos están relacionados con la neumonía por Pneumoquistis gyroveciri. Prevención. La enfermedad por VIH es prevenible. Se puede reducir el riesgo de infección mediante el uso de preservativos masculinos o femeninos durante las relaciones sexuales, la realización de pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, la circuncisión quirúrgica masculina voluntaria, el uso de los servicios de reducción de daños para los consumidores de drogas inyectables. El médico también puede proponer la administración de medicamentos o el uso de dispositivos médicos que ayudan a prevenir el VIH, como antirretrovíricos, como profilaxis anterior a la exposición por vía oral y productos de acción prolongada, anillos vaginales de dapivirina, cabotegravir inyectable de acción prolongada. Los antirretrovíricos también se pueden utilizar para prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño. Quienes estén tomando tratamientos antirretrovíricos y no presenten virus en la sangre no contagiarán a sus parejas sexuales, por lo que la ampliación del acceso a las pruebas y al tratamientos antirretrovíricos es muy importante para prevenir esta infección. Tratamiento. La infección por el VIH no tiene cura, pero el tratamientos antirretrovíricos detiene la multiplicación del virus. Los tratamientos antirretrovíricos actuales no curan la infección, pero impiden que el sistema inmunitario se debilite progresivamente y le permiten seguir luchando contra otras infecciones. Los tratamientos antirretrovíricos actuales tienen que tomarse diariamente de por vida. El tratamientos antirretrovíricos reduce la cantidad de virus presentes en el organismo, lo cual detiene los síntomas y permite tener una vida plena y saludable. Los pacientes con VIH que estén tomando tratamientos antirretrovíricos y no tengan virus detectables en la sangre no contagiarán a sus parejas sexuales.
Las embarazadas con VIH deben tener acceso al tratamientos antirretrovíricos y tomarlo cuanto antes, pues esto protegerá su salud y evitará que el virus pase al feto antes del nacimiento o al lactante durante la lactancia materna. La administración de tratamientos antirretrovíricos a personas sin VIH puede prevenir la enfermedad. Cuando se administra antes de una posible exposición al VIH, se denomina profilaxis previa a la exposición, y cuando se administra después, profilaxis posterior a la exposición. Ambos tipos de profilaxis están indicados cuando el riesgo de contraer el VIH es alto, pero no debe hacerse sin consultar a un médico. La enfermedad avanzada por el VIH sigue siendo un problema en la lucha contra este virus. La Organización Mundial de la Salud está ayudando a los países a aplicar un programa de atención a la enfermedad avanzada por el VIH a fin de reducir los síntomas y las defunciones. Se están desarrollando nuevos medicamentos contra el VIH que en el futuro podrían cambiar el tratamientos antirretrovíricos y la profilaxis, en particular formulaciones inyectables y tratamientos breves para infecciones oportunistas, como la meningitis por criptococos. Combinaciones de medicamentos antirretrovirales, terapia antirretroviral, a veces llamada terapia antirretroviral de gran actividad o tratamientos antirretrovíricos combinada, quimioprofilaxis de las infecciones oportunistas en pacientes con alto riesgo. El tratamiento con terapia antirretroviral se recomienda para todos los pacientes, porque pueden ocurrir complicaciones relacionadas con la enfermedad incluso en pacientes no tratados con recuentos altos de CD4 y porque la toxicidad de los antirretrovirales ha disminuido a medida que se han desarrollado nuevos fármacos. Los beneficios de la terapia antirretroviral superan los riesgos en cada grupo de pacientes y en el entorno que ha sido cuidadosamente estudiado. En el estudio Stratilliata Immunov Antiretroviral Treatment, 5.472 pacientes con infección por VIH vírgenes de tratamiento y con recuentos de CD4 mayor que 350 células por microlitro se asignaron al azar para comenzar el tratamientos antirretrovíricos inmediatamente, inicio inmediato, o para diferir el tratamiento hasta que su recuento de CD4 disminuyera a menor que 250 células por microlitros, inicio diferido. El riesgo de eventos relacionados con el SIDA, por ejemplo, tuberculosis, sarcoma de Kaposi, linfomas malignos, y de eventos no relacionados con el SIDA, por ejemplo, cáncer sin SIDA, enfermedad cardiovascular, fue menor en el grupo de inicio inmediato. Algunos pacientes excepcionales pueden controlar su cepa de VIH sin tratamiento. Mantienen recuentos normales de CD4 y concentraciones muy bajas del VIH en sangre, pacientes que no progresan en el largo plazo, o recuentos de CD4 normales y niveles indetectables del VIH en sangre, controladores de élite. Estos pacientes pueden no requerir terapia antirretroviral, pero no se han realizado estudios para determinar si su tratamiento es útil. Estos estudios serían difíciles, debido a que hay pocos de esos pacientes y probablemente estarían bien sin el tratamientos antirretrovíricos durante largos periodos. Terapia antirretroviral. Principios generales. La terapia antirretroviral intenta reducir el nivel plasmático de RNA de VIH hasta hacerlo indetectable, es decir, menor que 20 a 50 copias por mililitro, restaurar el recuento de CD4 a un nivel normal, restauración o reconstitución inmunitaria. Es más probable una respuesta insuficiente de CD4 si el recuento de CD4 al inicio del tratamiento es bajo, especialmente si es menor que 50 por microlitros, o si la concentración de RNA viral es alta. No obstante, puede lograrse una mejoría significativa en los pacientes con inmunodeficiencia avanzada. Un recuento elevado de CD4 se correlaciona con un marcado descenso en el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, otras complicaciones y de morir. Con la restitución inmunitaria, los pacientes pueden mejorar, incluso los que desarrollaron complicaciones que no pueden tratarse en forma específica, por ejemplo, disfunción cognitiva inducida por VIH, o que en el pasado se consideraban intratables, por ejemplo, leucoencefalopatía multifocal progresiva. La evolución también puede mejorar en los pacientes con neoplasias, por ejemplo, linfoma, sarcoma de Kaposi, y la mayoría de las infecciones oportunistas. Los pacientes con la mayoría de las infecciones oportunistas agudas se benefician con la terapia antirretroviral temprana, iniciada durante el tratamiento de la infección oportunista aguda.
Sin embargo, para algunas infecciones oportunistas, tales como la meningitis tuberculosa o criptocócica, la evidencia sugiere que la terapia antirretroviral debe ser retrasada, 2 a 4 semanas en la mayoría de los casos, hasta que se termine la primera fase de la terapia antibiótica para estas infecciones, debido a la mayor frecuencia de eventos adversos y muerte. El objetivo de los tratamientos antirretrovíricos generalmente se puede lograr si los pacientes toman sus medicamentos mayor que 95% de las veces. No obstante, el mantenimiento de este nivel de cumplimiento es difícil. La inhibición parcial, incapacidad de reducir las concentraciones plasmáticas de VIH-RNA hasta niveles indetectables, puede seleccionar una o varias mutaciones acumuladas en los microorganismos, lo que los hace parcial o completamente resistentes a un solo fármaco o a toda una clase de ellos. A menos que el tratamiento posterior utilice medicamentos de otras clases a las que el VIH siga siendo sensible, es probable que falle. El éxito de los tratamientos antirretrovíricos se determina mediante la medición de las concentraciones plasmáticas de RNA de VIH cada 8 a 12 semanas durante los primeros 4 a 6 meses o hasta que los niveles de VIH sean indetectables, y cada 6 meses a partir de entonces. El aumento de los niveles de VIH constituye la primera evidencia de fracaso terapéutico y puede preceder por varios meses a una disminución del nivel de CD4. El mantenimiento de los pacientes con un régimen farmacológico fallido selecciona las mutantes del VIH que son más resistentes a los medicamentos. Sin embargo, en comparación con el VIH de tipo salvaje, estas cepas mutantes parecen menos capaces de reducir el recuento de CD4, y los regímenes no eficaces suelen continuarse cuando no se puede encontrar un régimen completamente supresor. Si el tratamiento fracasa, los ensayos que definen la susceptibilidad, o la resistencia, farmacológica pueden determinar la susceptibilidad de la cepa de VIH predominante a todos los fármacos disponibles. Se cuenta con pruebas genotípicas y fenotípicas para que los médicos puedan seleccionar un nuevo régimen, que deben contener al menos 2 fármacos, aunque lo ideal es que esté constituido por 3 fármacos a los cuales la cepa de VIH sea más susceptible. La cepa de VIH predominante en la sangre de los pacientes en los que se suspende una terapia antirretroviral puede volver a la forma silvestre, es decir, susceptible, tras varios meses o años, porque las cepas mutantes resistentes se replican con mucha mayor lentitud y son reemplazadas por las de tipo silvestre. En consecuencia, si los pacientes no recibieron tratamiento en etapa reciente, la magnitud completa de la resistencia puede no evidenciarse en las pruebas correspondientes, pero el reinicio del tratamiento en general desenmascara mutaciones relacionadas con la resistencia latentes, que una vez más reemplazan a la cepa de VIH de tipo silvestre. Muchos pacientes que viven con la infección por VIH están tomando regímenes complejos que involucran múltiples píldoras para controlar el nivel de RNA del VIH, carga viral, pero a menudo, no se realizaron pruebas convencionales de resistencia cuando el tratamiento viral fracasa. Con la disponibilidad de nuevos medicamentos contra el VIH coformulados, muchos pacientes podrían beneficiarse con la simplificación de su régimen de terapia antirretroviral, guiados por las pruebas de genotipificación del archivo de DNA de VIH, archivo Genosure. El archivo de genotipos de DNA de VIH proporciona datos de resistencia a los medicamentos antirretrovirales en VIH-1 cuando no se pueden realizar pruebas convencionales de resistencia al RNA de VIH porque los pacientes tienen un nivel bajo de RNA de VIH en plasma, menor que 500 copias por mililitro. La prueba de genotipificación del archivo de DNA de VIH analiza el DNA proviral de VIH-1 integrado y no integrado en las células huésped. La prueba amplifica el DNA de VIH-1 asociado a las células infectadas en muestras de sangre entera y luego utiliza la tecnología de secuenciación de última generación para analizar la región de la polimerasa del VIH-1. El valor predictivo positivo de los resultados de las pruebas de resistencia del archivo de DNA de VIH puede permitir a los médicos identificar las mutaciones de resistencia en el VIH que no se detectaron previamente y seleccionar un régimen potencialmente más simple con medicamentos coformulados, mayor o igual que 2 medicamentos en un solo comprimido. Síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Los pacientes que empiezan la terapia antirretroviral a veces experimentan deterioro clínico, incluso aunque las concentraciones de VIH en la sangre se supriman y su recuento de CD4 aumente, debido a una reacción inmunitaria contra las infecciones oportunistas subclínicas o contra antígenos microbianos residuales tras el tratamiento exitoso de las infecciones oportunistas.
El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria ocurre generalmente en los primeros meses de tratamiento, pero en ocasiones se retrasa. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria puede complicar prácticamente cualquier infección oportunista e incluso tumores, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, pero suele ser autolimitada o responde a los regímenes breves de corticosteroides. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria tiene dos formas. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria paradójico, que se refiere al empeoramiento de los síntomas debido a una infección previamente diagnosticada. Y el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria desenmascarado, que se refiere a la primera aparición de síntomas de una infección no diagnosticada previamente. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria paradójico ocurre generalmente en los primeros meses de tratamiento y en general se resuelve solo. De lo contrario, los corticosteroides administrados por un corto tiempo, a menudo son eficaces. Es más probable que el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria paradójico cause síntomas y que los síntomas sean graves cuando se inicie la terapia antirretroviral poco después de comenzar el tratamiento de una infección oportunista. Por lo tanto, para algunas infecciones oportunistas, la terapia antirretroviral se retrasa hasta que el tratamiento de la infección oportunista haya reducido o eliminado la infección. En pacientes con síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria desenmascarado, la infección oportunista recién identificada se trata con medicamentos antimicrobianos. Ocasionalmente, cuando los síntomas son graves, también se usan corticosteroides. Por lo general, cuando se produce un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria desenmascarado, se continúa el tratamiento con terapia antirretroviral. Una excepción es la meningitis criptocócica. Luego, la terapia antirretroviral se interrumpe temporalmente hasta que se controla la infección. Para determinar si el deterioro clínico se debe a un fracaso terapéutico o un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, es preciso definir la persistencia de infecciones activas con cultivos, lo que puede resultar difícil. Interrupción del tratamiento antirretroviral. La interrupción del tratamiento antirretroviral suele ser seguro si todos los fármacos dejan de tomarse simultáneamente, pero las concentraciones de los medicamentos de metabolismo lento, por ejemplo, nevirapina, pueden continuar siendo altos, y por lo tanto aumentar el riesgo de resistencia. La interrupción puede ser necesaria si otras enfermedades requieren tratamiento o si la toxicidad de los fármacos es intolerable o debe evaluarse. Una vez interrumpido el fármaco para identificar el responsable de la toxicidad, los médicos pueden reiniciar la mayoría de los medicamentos sin inconvenientes como monoterapia durante algunos días. Nota: la excepción más importante es el abacavir. Los pacientes con fiebre o exantema durante la exposición previa al abacavir pueden presentar reacciones de hipersensibilidad graves, incluso mortales, ante la reexposición. El riesgo de una reacción adversa a abacavir es 100 veces mayor en pacientes con la B5701, que se puede detectar mediante pruebas genéticas. Prevención de las infecciones oportunistas. Se cuenta con quimioprofilaxis eficaz contra muchas infecciones oportunistas, que reducen las tasas de infección por Pneumoquistis gyrobacilli, Candida, Cryptococcus y Mycobacterium avium complex. Si el tratamiento normaliza los recuentos de CD4 hasta valores superiores al umbral durante mayor que 3 meses, puede suspenderse la quimioprofilaxis. La profilaxis primaria depende del recuento de CD4. Recuento de CD4 menor que 200 por microlitros o candidiasis orofaríngea, activa o previa. Se recomienda profilaxis contra la neumonía por Pneumoquistis gyrobacilli. Los comprimidos de doble potencia de trimetoprima sulfametoxazol administrados una vez al día o 3 veces a la semana son eficaces. Algunos efectos adversos pueden minimizarse con la dosis de 3 veces por semana o mediante el aumento gradual de la dosis. Algunos pacientes que no toleran la trimetoprima sulfametoxazol pueden recibir Dapsona, 100 mg una vez al día, sin inconvenientes. Los pacientes con deficiencia de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa tienen un riesgo elevado de desarrollar hemólisis grave con el uso de Dapsona y, por lo tanto, debe examinarse para detectar la deficiencia de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa antes de usar la Dapsona. En los pocos pacientes que no toleran ninguno de los dos fármacos por efectos adversos molestos, por ejemplo, fiebre, neutropenia, exantema, pueden indicarse 300 mg de pentamidina una vez al día o 1500 mg de atovacuona una vez al día.
Recuento de CD4 menor que 50 por microlitros. La profilaxis contra la infección por Mycobacterium avium complex diseminada consiste en acitromicina o claritromicina. Si no se tolera ninguna de ellas, puede utilizarse rifabutina. Pueden administrarse 2 comprimidos de 600 miligramos una vez a la semana, que confieren una protección similar, 70%, a la de la claritromicina diaria sin interacciones con otros fármacos. Si se sospecha de tuberculosis latente, a partir de pruebas cutáneas de tuberculina, ensayos de liberación de interferón gamma, exposición de alto riesgo, historia personal de tuberculosis activa, o residencia en una región con alta prevalencia de tuberculosis, independientemente del recuento de CD4, los pacientes deben tratarse con 5 mg por kilogramo de isoniácida, hasta 300 mg, por vía oral una vez al día más 10 a 25 mg de piridoxina, vitamina B6, por vía oral una vez al día durante 9 meses, para prevenir la reactivación. Para la profilaxis primaria de las infecciones micóticas, por ejemplo, candidiasis esofágica, meningitis o neumonía criptocócica, la administración de entre 100 y 200 mg de fluconazol por vía oral una vez al día o de 400 mg una vez a la semana es exitosa, pero se emplea poco porque el costo por infección prevenida es elevado y porque el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones suelen ser exitosos. La profilaxis secundaria, después de controlada la infección inicial, se indica en las siguientes situaciones. Candidiasis bucal, vaginal o esofágica recurrente. Coccidioidomicosis. O infecciones criptocócicas. Se usa fluconazol. Histoplasmosis. Se indica itraconazol. Toxoplasmosis latente. Este cuadro asintomático se confirma a través de la medición de los anticuerpos séricos, IgG, contra Toxoplasma gondii. La reactivación y la encefalitis por toxoplasma subsiguiente se previenen con trimetoprima sulfametoxazol, en la misma dosis que se usa para prevenir la neumonía por Pneumoquistis gyrovecii. La infección latente es menos frecuente, alrededor de 15% de los adultos, en los Estados Unidos que en Europa y máxima en países con alta carga de VIH, hasta 70-80% de los adultos. Neumonía por Pneumoquistis gyrovecii, infección por herpes simple, y aspergilosis, posible. Se dispone de guías detalladas para la profilaxis de las infecciones micóticas, incluida pneumoquistis, virales, micobacterianas y toxoplásmicas. Vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 2022 recomiendan para la vacunación de pacientes de mayor o igual que 19 años infectados por VIH incluyen los siguientes. Los pacientes que no han sido inmunizados con la vacuna antineumocócica conjugada o cuyos antecedentes de vacunación se desconocen, deben recibir PCV15 o PCV20. Si se administra PCV15, se debe seguir la inmunización con PPSV23 mayor o igual que 8 semanas después de la dosis de PCV15. Todos los pacientes deben recibir todos los años las vacunas contra la gripe. Todos los pacientes deben recibir la vacuna contra hepatitis B. Los pacientes, con riesgo de hepatitis A, o que desean evitarla deben recibir la vacuna contra la hepatitis A. A la edad apropiada, hombres y mujeres deben recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer cervical y anal relacionado con el virus del papiloma humano. Los adultos no vacunados previamente con la vacuna antimeningocócica deben recibir una serie primaria de 2 dosis de la vacuna MEN-ACWY con un intervalo mayor o igual que 8 semanas de diferencia y revacunarse cada 5 años. Los pacientes que no recibieron vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina como parte de su serie completa de vacunación contra el tétanos y la difteria deben recibir vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina en su próximo refuerzo de difteria. Para los pacientes que comienzan o continúan su serie de difteria y aún no han recibido vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina, esta debe sustituirse por uno de los refuerzos de difteria. Todos los pacientes deben recibir la vacuna recombinante contra el herpes zóster. La vacuna contra la varicela puede administrarse a pacientes con porcentaje de CD4 mayor o igual que 15% y recuento de CD4 mayor o igual que 200 por microlitros, pero la vacuna está contraindicada en pacientes con porcentaje de CD4 menor que 15% o recuento de CD4 menor que 200 por microlitros. En general, se deben utilizar vacunas inactivadas. Estas vacunas son eficaces con menor frecuencia en los pacientes VIH positiva o que en los que son VIH negativos.
Debido a que las vacunas de virus vivos son potencialmente peligrosas para los pacientes con inmunosupresión grave, se debe buscar la opinión de expertos cuando se trata de pacientes con riesgo de varicela primaria. Las recomendaciones varían. Consideraciones finales. Respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a las estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el período 2022-2030, se están aplicando medidas estratégicas para lograr los objetivos de poner fin al SIDA, las hepatitis B y C y las infecciones de transmisión sexual de aquí a 2030. Estas estrategias proponen una serie de medidas compartidas y específicas para cada enfermedad, respaldadas por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados, y tienen en cuenta los cambios epidemiológicos, tecnológicos y contextuales ocurridos en años anteriores, fomentan el aprendizaje en todas las áreas y brindan la oportunidad de aprovechar las innovaciones y los nuevos conocimientos para responder eficazmente a estas enfermedades. Para aplicar dichas estrategias es preciso centrarse en las personas más afectadas y con mayor riesgo de contraer cada enfermedad, así como corregir las inequidades existentes. De ese modo, se promueven sinergias en el marco de la cobertura sanitaria universal y la atención primaria y se contribuye a alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Gracias por ver este video sobre el VIH-Sida. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya servido para entender mejor cómo funciona este virus y cómo podemos prevenirlo y combatirlo. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarme sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos. Recuerden que la información es poder y que la salud es lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.